Vale, queridos, hoy hablamos de la guerra espiritual, una guerra inevitable para ti. Pues hoy está Claudio aquí entre nosotros. Para mí es uno de los ejemplos de guerrero ejemplares que ha luchado tremendamente a favor de la libertad y la paz y ha quedado dañado, pero hemos pedido y seguiremos pidiendo que Dios le restaure, ¿verdad? Porque a veces hay secuelas. Pues aquí veis en esta pantalla, tu guerra es inevitable. Estamos en Efesios terminando la carta, capítulo 6, 10 al 14. Y tenemos esta imagen porque Pablo estuvo allí en la cárcel, estaba describiendo un soldado y describe varias partes de la armadura de este soldado y las aplica a nosotros, porque todos estamos en una guerra espiritual y necesitamos armaduras. Ahora, ¿te acuerdas también que hace poco hemos cantado una canción, Hagamos guerra espiritual contra las huestes de maldad? Estaremos firmes en la victoria de Dios. Te recomiendo que repitas esta canción en casa. Si quieres te envío también el link, porque es bueno pensar en que realmente estamos en una guerra inevitable. Paso yo, ¿no? Pues quiero en primer lugar demostrar que estamos todos envueltos en una guerra espiritual inevitable. Y me propongo hacernos ver la razón de esta guerra. Quiere también convencer que solo luchando en el gran, y quiero subrayar, porque lo dice el texto de la Biblia, el gran poder del Señor, del Espíritu de Dios, podemos vivir una vida cristiana victoriosa. Luego, en segundo lugar, deseo explicar la importancia de andar constantemente en la verdad. Vivir en cada momento una vida en justicia, tener siempre pasión y valor para reconciliar a cuantas más que podamos con Dios por medio del Evangelio de la paz. Y por último, aclarar la importancia de afrontar cada circunstancia con fe. Así que veamos hoy lo que Dios nos dice en su palabra. Recuerdo que eso últimamente hemos predicado y estudiado toda la carta del amor de Dios escrita a los Efesios, y a cada uno de nosotros también fue escrita esta carta. Aquí tenemos el texto que nos toca hoy contemplar y entender y aplicar en nuestras vidas. Dice así: por último, fortaleceos con el gran poder del Señor. Poneos toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, poneos toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo podáis resistir hasta el fin, con firmeza. Manteneos firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia. Y lo demás vamos a ir viendo durante el transcurso de esta mañana. Hoy lo que notamos en primer lugar es que todos los seres humanos estamos involucrados en una gran guerra que no podemos evitar, que es la guerra espiritual. ¿Y qué tiene que ver esta guerra contigo y con la humanidad? Pues todo. ¿Por qué? En el origen de la creación solo reinaba la paz, el amor, el gozo, la armonía. Toda la creación fue gobernada por una relación de amistad entre Dios, el Creador,
y los seres humanos. Dios había dado forma a todas las cosas y todo era bueno en gran manera, y todas las relaciones eran buenas en gran manera. Y a la humanidad, Dios la había diseñada según su propia imagen y semejanza. Luego, el primer libro que Dios nos dio en la Biblia nos relata de repente la intervención de un ser que es el diablo, cuyo nombre significa difamador. Era el diablo que difamó a Dios para destruir la confianza y obediencia de Eva y de Adán. Así destruyó las relaciones entre Dios y toda su maravillosa creación. El diablo difamó a Dios para negar su amor inmenso y hacerlo parecer a un dictador cínico y cruel del cual se tendrían que independizar si quisieran vivir una vida plena. Así el diablo había conseguido por medio de la difamación contra Dios independizar a la humanidad de su creador y hundirnos en la muerte espiritual, emocional y física. Las consecuencias eran inmediatas. La humanidad fue condenada a una terrible separación espiritual de Dios. ¿Te suena que la difamación de Dios es la razón por la cual cada vez más personas buscan independizarse, si es posible, aún más de Dios? Y por ello tú y yo somos llamados a luchar por dar a conocer la confiabilidad, la justicia, las buenas noticias y la fe en el amor de Dios. En el libro del amor de Dios a los Efesios podemos leer que desde aquel entonces hasta ahora los poderes de este mundo consiguieron que la humanidad que no ha sido rescatada por Dios aún hoy en día se conduce, según Efesios 2, cito, se conduce según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En cambio, hemos recordado en estas últimas semanas que algunos hemos creído y fuimos salvados por la fe en Jesucristo. No por nuestras obras, sino por la fe en la obra del Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios había elegido a Jesucristo para predestinarnos a los que creemos en Él a ser hijos adoptados, herederos, guardados y capacitados por medio del Espíritu de Dios. Este poderoso Espíritu de Dios lo recibimos una vez al oír con fe esta buena noticia de la salvación en Jesucristo. Pero cada día hemos de seguir estando llenos del Espíritu de Dios, gobernados, guiados y capacitados y guardados por Él. Eso también hemos visto en Efesios. Como sabéis, Pablo había escrito esta carta de amor de Dios a los Efesios. Y él había experimentado esta vida antes y después de su encuentro con Jesús. Pablo reconocía que él mismo había sido uno de los que actuaba bajo la manipulación del diablo. Había sido antes un religioso fanático y como devoto a Dios, había vivido en desobediencia a Dios. Pero gracias a la fe en Jesucristo y el Espíritu de Dios que lo transformó, Pablo y millones de cristianas y cristianos de todas las edades, idiomas y estatus sociales habían experimentado la salvación eterna y los privilegios del amor inmerecidos de Dios. Tú y yo somos unos de los millones que damos fe de este amor de Dios. Y si tú aún no has experimentado este amor, tú que me estás escuchando, Dios te invita hoy por medio de mí y de esta iglesia, en esta ocasión, a recibir el perdón de tus pecados y aceptar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Pablo describe en esta carta, en los capítulos 1 al 3, una posición de privilegios heredados por unirnos a Jesucristo. Y esto para algunos constituye un peligro.
porque creen que ya está todo hecho. Pero esos privilegios no tienen comparación alguna con nada jamás descubierto anteriormente. Es decir, sí que es una maravilla, pero cuidado. Nadie había oído jamás nada tan indescriptiblemente maravilloso. Es verdad, lleno de poder y privilegios. Los que habían sido unidos a Jesucristo por la fe en Él, somos privilegiados. Es cierto. Y no cambiaríamos nuestra vida por la de nadie. O sea, Dios nos asegura que esta posición en Cristo nos ha abierto el acceso a una vida de privilegios prácticos. Unidos con todos los creyentes en Jesús, somos un pueblo unido que experimentamos el amor, la paz y la capacitación del Espíritu de Dios para vivir la vida cristiana con éxito. También es cierto. Somos un pueblo unido a pesar de todas las dificultades. Nuestros matrimonios tienen unos valores maravillosos que funcionan, porque ahí está la receta en la palabra de Dios. Las hijas y los hijos son respetuosos y las familias son armoniosas. Las jefas y los jefes y los trabajadores tienen una relación justa y cada uno trabaja para Dios. Todo ha sido diseñado de nuevo, maravillosamente. Somos una nueva humanidad, es lo que dice Efesios. Lo somos. Pero un momento. Y si todo es tan maravilloso, ¿por qué entonces nuestras familias, nuestros lugares de trabajo no son tan pacíficos como podrían y deberían ser? Porque nosotros también, y el mundo entero, somos objetos de ataques destructivos del diablo. Somos odiados por el enemigo de Dios, por poderes espirituales de las tinieblas, que se cuentan en millones de seres. Pero de nuestras derrotas personales tenemos la responsabilidad solo nosotros y cada uno. Con esta afirmación conectamos con el tema de hoy porque hemos de aprender a luchar la guerra espiritual para poder disfrutar cada momento de esta vida maravillosa descrita en la Biblia. Lo que somos en Cristo lo hemos recibido por fe gratuitamente. Poder vivir la vida victoriosa es también un regalo de Dios. Pero solo el que lucha adecuadamente puede disfrutar plenamente en la práctica diaria de esos privilegios inmerecidos. Es una lucha por fe, es una guerra con el poder de Jesús. Hemos de vivir firmes, victoriosos, y por ello, los que fuimos unidos a Jesucristo por nuestra fe, tenemos la armadura de Dios que nos promete vencer las más poderosas tentaciones. Y si esta guerra espiritual la esquivas, está abierto, estás derrotado. No digas, esta guerra espiritual no va conmigo, porque las consecuencias serían muy destructivas. En esta guerra espiritual no puedes ser objetor de conciencia. No te vale declararte pacificador con un no a toda guerra, también la guerra espiritual. Tampoco puedes declarar que la guerra espiritual la pelea el Señor por ti, como si no requeriría de tu preparación, combate y resistencia. Si ignoras la guerra espiritual, el adversario no solo te destruirá a ti, sino dañará en cierta medida a otros a tu alrededor que deberían poder contar contigo. Perjudicarían a familiares, a la iglesia, a compañeros de trabajo o de estudios. Lastimarías a amigos. La guerra espiritual no la puedes rehuir. Pero te adelanto una muy buena noticia. Estás predestinado a ganar esta guerra espiritual. Y por tanto, la debes luchar hasta el final. Repito, estás predestinado a ganar esta guerra espiritual.
y por tanto la debes luchar hasta el final. Repito, hay guerras que podemos dejar a otros. Por ejemplo, yo hice la mili en Suiza. Aquí tenemos una hermana suiza. Es un país que nunca atacará a ninguna nación, nunca se involucrará en ninguna guerra, solo se defiende si es el caso, pero en cuanto a la guerra espiritual, son uno de los países más activos y valientes y eficaces. Por eso tenemos a Eugenio y Esther entre nosotros, porque tenemos una Suiza que sabe luchar una guerra espiritual y ganar. Porque en esta guerra espiritual sería un enorme error ser neutral, como los suizos serían para otras guerras, ¿no? Por ello, recuerda, hay una guerra que ningún cristiano puede obviar. Es la guerra espiritual contra las fuerzas de maldad que se oponen en tu vida a Dios, que destruyen tu iglesia, que obstaculizan el avance del Evangelio en tu entorno y que pone fuera de combate a tus familias, tu puesto de trabajo, tu país y tus recursos. Y te aviso, ya verás tú lo que te va a pasar para que el sábado por la mañana no estés libre para estar aquí a las 10 de la mañana. Cualquier cosa menos bonita. Y para que salgas antes de las 2. Y para que por la tarde no puedas estar en la calle. Y para que el domingo por la mañana no puedas invitar a nadie. El diablo es muy astuto y ya tiene sus planes preparados. Ahora hace falta que nosotros también estemos preparados, ¿verdad? Porque nos podemos adelantar. Son un poco más listos que él porque sabemos lo que él va a hacer y sabemos lo que tenemos que hacer nosotros también. Ahora, tomemos nota del llamado a filas para todo cristiana y cristiano y desde las edades, de todas las edades y de cualquier nación también las recién incorporadas, recién convertidas personas también son llamados a las filas para luchar por el avance del Evangelio, que es el avance del reino de Dios. Este es el llamado para todos, porque la guerra espiritual es inevitable para todos. Así que recordemos, la Biblia dice, por último, fortaleceos con el gran poder del Señor. Efesios 6:10. Luchemos en el gran poder del Señor para poder vivir nuestras vidas que Dios tiene preparadas para que las vivamos en victoria. Él dice que nos ha creado para buenas obras, las cuales Él tiene preparadas, pero tenemos que luchar para conquistar estas obras. Nadie tiene que vivir derrotado. Quisiera adelantar algunas de las promesas tan maravillosas dadas a cada uno que aplique sabiamente todo lo aprendido en esta carta de los Efesios y en toda la Biblia. Las promesas son, por ejemplo, las que veis aquí en la pantalla y son del contexto inmediato de lo que estamos leyendo. Dice ahí, podemos hacer frente a las artimañas del diablo. Lo dice, lo promete, lo garantiza el poder tan grande de Dios. Podemos resistir hasta el fin con firmeza. Podemos estar protegidos. Podemos apagar todas las flechas encendidas del maligno. Y Dios nos promete, para los que tienen miedo a evangelizar, Dios nos da las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio y proclamarlo valerosamente como lo debemos hacer. Solo hay que orar. Orar unos por los otros, ¿verdad? Y yo digo, qué completa victoria se promete al que aplica todo lo aprendido con confianza, diligencia, valor y obediencia. En cambio, también debo volver a señalar 3 casos de personas que tienen la derrota espiritual garantizados de antemano. Primeramente, están los que nieguen que existe una guerra espiritual. Están derrotados. En segundo lugar, son derrotados los que afirman que con su vida y su estilo de vida, que no les importa no saber luchar. Tú mira tu agenda, en lo que gastas tu tiempo para formarte. Y sabrás qué es para ti lo que te importa conocer. Ahora, los descuidados son víctimas de las artimañas del diablo, no son constantes,
no gozan de toda la protección, sufren destrucción y no saben qué hacer para tener victoria. Así les va en la guerra espiritual. Cuidado con los descuidados. Tercero, y estos se equivocan aún más. Son los que creen que con solo saber que hay una guerra espiritual, escuchar esta mañana, por ejemplo, y con solo oír cómo vivir una vida victoriosa, ya están ganando la guerra espiritual. Así se lo creen, por asistir al culto esta mañana y a lo mejor repetir otra vez el vídeo y escucharlo de nuevo y saber. Hay que luchar de verdad. Y hay que ganar para tener victoria. Los mejores teóricos pueden vivir un auténtico fiasco en su trabajo, en la iglesia, en su familia y en su vida personal en cuanto a la lucha espiritual. La buena noticia, en cambio, es todos somos predestinados, repito, en Jesús, nuestro Rey, a vivir de victoria en victoria. En nuestra vida personal dependemos directamente del poder de Dios. Vistamos todos, todo el tiempo, toda la armadura de Dios. Creamos en la promesa de la victoria. Podemos cada uno vivir de triunfo en triunfo en el poder del Espíritu Santo. Quiero insistir en que Dios nos ha dado todo el gran poder del Espíritu de Dios y su guía, pero tenemos que fortalecernos constantemente con el gran poder del Señor. Y Dios nos dice hoy a su pueblo, fortaleceos con el gran poder del Señor. No desperdicies el gran poder del Señor, viviendo simplemente como todo mortal en tu propia prudencia. Vive con el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos y vencerás. Es el contexto de Efesios. ¿Lo crees? ¿Te acuerdas que cantamos la canción al principio? Creeré, creeré, creeré. Te recomiendo que la escuches, que la memorices y que la cantes esta semana. Y si quieres toda la vida que tengas por delante. Entonces, ¿quién es nuestro enemigo contra el cual deberíamos luchar? Nuestros enemigos son espirituales, recuérdalo, son poderosos espirituales de la maldad y que gobiernan en el ámbito espiritual. Ya lo vimos al comenzar, nuestra gran guerra es contra Satanás, que significa enemigo de Dios, que es otro nombre que tiene el diablo, opositor de Dios, adversario de Dios. Y en nuestro texto se le llama diablo, que significa el difamador, por lo cual nuestra guerra es contra el diablo. El diablo te quiere destruir por medio de la difamación y la confusión. El diablo y sus huestes de maldad te atacan, por ello estate siempre preparado para la guerra espiritual. Recuerda, Jesús fue tentado de muchas maneras, de muchas formas, muchos momentos, no solamente en una tentación. Pero fue usado por Satanás para oponerse a Jesús, para que no se haga la voluntad de Dios, sino la de Pedro. Pablo fue impedido por Satanás y humillado a lo largo de gran parte de su vida. Y todos podemos, en el enojo descontrolado, dar cabida al diablo, dice Efesios. Podemos sumarnos a la obra destructora del diablo, de sus huestes de maldad, de un momento al otro. Que no te puedes ni imaginar cuán rápidamente Satanás es capaz de utilizarte. Vemos ahora cómo luchar y destruir las estrategias del diablo. Dice Pablo aquí en Efesios 6:14, manteneos firmes, y menciona primeramente la verdad. Ceñidos con el cinturón de la verdad. Pues el cinturón de la verdad, ¿cómo funciona? Cuando entramos en el tema de la armadura tenemos que recordar lo que dije ya, que Pablo está en la cárcel, está encadenado a un soldado romano. Pablo describe la armadura del soldado y aplica una metáfora de la armadura espiritual que todo cristiano debería llevar.
Pero notemos, Pablo no describe la función del soldado como el guerrero, porque ahí está, atado solamente a Pablo. Es lo que menos puede hacer un soldado. Sino su armadura está describiendo. Y siempre dispuesto a correr, a atacar y a conquistar y a defender y a dar su vida por la causa. El cinturón no solo recogió los pliegos de la ropa suelta para no tropezar al correr, atacar y andar, sino también sirvió para colgar del cinturón la espada. En esta alegoría, la espada representa la palabra de Dios. Es más, el cinturón hizo la función de fijar en la cintura la coraza del pecho y de la espalda para protegerlos. En este ejemplo, representa la coraza de justicia. Es decir, sin andar en la verdad, ni viviremos en justicia, ni seremos eficientes en el uso de la palabra de Dios. Repito, sin andar en la verdad, ni podemos andar en la justicia, ni podemos usar eficazmente la palabra de Dios. Por eso es tan importante, y por eso Pablo empieza por ahí, por ceñirnos con la verdad. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo en la práctica? Por ejemplo, un hermano mencionó hace una semana aquí una verdad importante en la oración que nos recordó que es verdad que Dios ama a sus hijos y quiere que trabajemos, me refiero a trabajar en un sitio de puesto de trabajo, y por tanto Dios nos dará trabajo para poder comer y sostenernos. Es verdad. Y aceptar esta verdad y vivir esta verdad, nuestro hermano aplica esta verdad y le capacita para conquistar este puesto de trabajo que Dios tiene preparado para él. Porque no va a descansar hasta encontrar ese trabajo. Otro ejemplo. Ayer estuvimos con Eugenio, los que nos visitan, y recordamos que cuando Eugenio y Esther no encontraron piso cerca de Madrid, lo encontraron en Burgos. Estaban suficientemente armados con el cinturón de la verdad de que Dios los ama como siervos y por tanto todas las cosas contribuyen para bien. Y cuando vieron el piso dijeron, pues es lo que Dios nos ha dado, aquí vamos a quedar. Era el jueves y el lunes entraron. Aquí, por eso están aquí. Por el cinturón de la verdad bien puesto, de que Dios sabe lo que hace y yo confío en Él. Me dejo llevar por Él. Oportunio es un tema recurrente, ¿verdad? Pero es un lugar de trabajo que quiero recordar, pero un lugar que había sido consagrado a Dios. Es decir, Dios es el dueño. Eso lo puedes hacer con cualquier trabajo, aunque no sea el tuyo. Tú dices, aquí trabajo y consagro este trabajo para que tú seas el dueño, Señor. Y si es tu empresa, con más razón todavía. Y entonces nunca falta nada. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño y sabe lo que hace y tiene todos los recursos. Y siempre hemos tenido soluciones para que el ministerio de Oportunio fuera bien dirigido, con las personas adecuadas, con los clientes que Dios desea, y con un día vamos a ver también a algunos amigos de estos, no solamente en Oportunio, sino en el cielo también. Ahora, por tanto, habla siempre la verdad. Eso significa ceñirse con la verdad. Habla siempre la verdad. Y cuando has visto que has mentido, rectifica y di la verdad. Piensa la verdad. No piensas mentiras, cosas que son totalmente inventadas por miedo, por defenderte, por tener la razón, por pelear. Revista tu vida. Si has dicho mentiras, o has vivido una farsa, o has negado la verdad de Dios, reconoce tu falta y honra la verdad con tu confesión y rectificación. Repasa la verdad acerca de todo lo que Dios te ha dado en Jesucristo. Repasa Efesios, mira todas las verdades, aplícalas a tu vida, cíñete bien con esas verdades, hazte fuerte y resistente y capaz con esas verdades.
aplícalas a tu vida. Lo que dice de la iglesia, del trabajo, del matrimonio, de las promesas sobre la guerra espiritual que estamos mirando ahora mismo, cíñete con toda la verdad. Promueve la verdad. En tu trabajo, no digas en el teléfono que el jefe no está, si está a tu lado. Di que el jefe ahora no puede atender y explique luego a tu jefe que tú no mientes, que se olvide, porque te ha soplado, coge el teléfono, pero dile que no estoy. Pues dile que no puede atender el jefe. Y luego dices al jefe, yo no miento, lo siento mucho. Verás cómo vas a tener victoria sobre los poderes del diablo. En tu trabajo, en la vida de tu jefe, sorpréndete lo que puede pasar. Son armas, la verdad. Si has dicho que vas a amar a tu pareja, lo has prometido en matrimonio, lucha por amar hasta el final. Si has prometido cualquier cosa, cumple, aunque sea en tu propio perjuicio. Voy a poner un ejemplo muy simple. Para nosotros en la tienda, algo diario. Hay una ley de comercio en Burgos que si tú en el escaparate pones que un vestido vale 10 euros, porque te has equivocado, no has puesto el último cero, has puesto 10 euros, que realmente vale 100 euros, y alguien entra y lo quiere comprar por 10 euros, lo tienes que vender. Porque tú has prometido que vale 10 euros. Luego no vale rectificar, decir, no, mire usted, no sé qué. Por ley lo tienes que vender por 10 euros, porque tú lo has prometido. Y así deberíamos vivir los cristianos. Lo que prometemos lo cumplimos, en perjuicio nuestro, sí o no. Pero somos de los que decimos sí y sí. Y si decimos no, es no. Porque nuestro maestro dijo todo lo demás es de lo malo. Así que cíñete con la verdad de que Dios te ama. Muy importantísimo. Yo, por ejemplo, cuando empecé a servir al Señor, tenía mucha necesidad de ceñirme de esta gran verdad que Dios me ama, que me fortalece, que no hay nada contra mí, que yo puedo vencer. Y me leí Isaías 40 hasta 55, 58, no sé cuántas veces, de rodillas, y aplicándomelo. Estoy bien ceñido con esta gran verdad, porque sé lo que significa ser derrotado al no estar ceñido con esta verdad. Si Dios ama tanto al mundo en oposición, que ha dado a su Hijo igual de género que Él, para que ninguno se pierda que cree en Él, pues con más razón entonces te ama a ti, me ama a mí, que ya somos salvos, que ya creemos en Él. Somos amados, no quiere que nos perdamos, y nos defenderá a capa y espada. Así que cíñete con la verdad de todo lo que Dios ha revelado en esta carta del amor de Dios escrita a los Efesios. Vuelve a leerlo, a estudiarlo, repásalo. No te vas. Cualquier repaso que hagas, que tengas tiempo para ello, valdrá la pena para afirmar esta cintura de la verdad. Pues es verdad que eres en Cristo heredero y heredera de Dios. Es verdad que eres predestinado de vivir de victoria en victoria. Tenemos la segunda armadura, Efesios 6:14, dice, manteneos firmes, protegidos por la coraza de justicia. Ahora, ¿cómo vestirte de justicia? Primero quiero mencionar que cuando tú, cada momento de tu vida, te llenas de gratitud de que eres justo delante de Dios, porque Jesucristo pagó por todos tus pecados, y sientes la protección de tu corazón, estás vestido de la coraza de la justicia. No fueron tus obras que te declararon justo delante de Dios, pero sí el sacrificio de Jesucristo, el justo, que murió en lugar de ti, el injusto. Te declaró justo. Por eso tienes una coraza de justicia que puedes poner y protegerte. Cuando el diablo te quiere atacar, te quiere difamar, te quiere hundir y decir a dónde vas con todos tus pecados. Yo soy perdonado de todos mis pecados, soy justificado por la fe y por ahí empiezo a luchar y avanzar y no me vas a detener, diablo. O di al Señor Jesús que le conteste con la Biblia.
Pero cuando tu vida es justa también delante de los que te rodean, el diablo es derrotado por tus acciones justas. Habrá mucha gente que te quiere difamar, pero si ellos descubren que era mentira lo que se decía contra ti, porque tu vida diaria te justifica, las artimañas del diablo quedan destruidas. Sé justo en todo lo que digas, hagas y no hagas. Los empresarios pagan hasta el último céntimo lo que es justo del salario. Y si es posible, son los que mejor pagan, porque el trabajador es digno de su salario. Esto es la coraza de la justicia. Los empresarios pagan incluso antes de tiempo, porque la justicia de empresario creyente es la justicia de Jesús, que nos enseña a hacer más de lo que se le podría demandar a alguien en justicia y por ley. Te pido que recuerdes lo que Eugenio enseñó hace poco. La justicia no es simplemente aplicar la ley, sino es aplicarla con corazón y con cabeza. Dos cosas que la ley no tiene. Y por ello, muchas veces la misma ley es injusta. Pero tú, sé más justo que la ley. Si es verdad que te dieron de más en la caja en el supermercado, devuelve lo que no es tuyo. En definitiva, ejércete en ser justo como Jesús es justo, porque Él nos mostró cómo es su Padre que está en los cielos, que es, entre otras cosas, justo. Si Dios te ha amado cuando aún había sido un enemigo suyo, ama a tus enemigos, porque es justo. Y no les hagas ningún mal. Si Dios te perdonó todos tus pecados, es justo que perdones todos los pecados, no solo de tus amigos, sino también de tus enemigos. La siguiente parte de la armadura de Dios es la disposición de pagar el precio de proclamar siempre que puedas las buenas noticias de la reconciliación con Dios. Y dice así, Efesios 6:15, dice, y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Escuche bien, disposición, quiere decir no siempre tienes la oportunidad, pero siempre puedes estar dispuesto, aun cuando estés dormido. ¿Me explico? Es una cuestión de actitud constante que no tiene ninguna justificación por qué ser desviada o desplazado por algo. Calzado con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Hemos de cuidarnos de la idea que la armadura de Dios es solo para defenderte. Consideremos la dinámica de esta guerra. Jesús describió esta lucha y dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea que, repito, cuando estamos hablando de calzarnos con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz, estamos hablando de defensa, que vamos a hablar si nos preguntan. Si este vecino insiste, pues habrá que dar cara y habrá que decir que soy cristiano. No, se trata de id, como ejército, como soldados, ármate, prepárate, busca los recursos, lo que haga falta para conseguir tener la victoria y haced discípulos, no intentad hacerlos, haced discípulos. ¿Cuánta gente hoy en día cree que está evangelizando porque sale a la calle, porque reparte folletos, porque canta, porque predica, pero no está haciendo discípulos? Va a casa y dice, lo hemos hecho bien. No lo hemos hecho bien, porque ¿quién se ha convertido? A ver, ¿quién ha entendido el Evangelio? ¿Quién se ha arrepentido? ¿Quién se ha convertido? No los hemos hecho bien. No, porque no hemos conseguido ningún efecto. La gente se va a olvidar en 3 días lo que ha visto. Y pasa olímpicamente. Así no se evangeliza, así no se hace discípulos. Ha dicho, id y haced discípulos a todas las naciones además, bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que yo les había enseñado. Últimas palabras de Jesús.
Es la dinámica de la lucha. Es una guerra ofensiva, estratégica en el poder de Dios, donde hay algo o alguien que se opone al reino de Dios. Allí hay razones para luchar contra las artimañas del diablo. Pero recuerda que hay que hacer discípulos en el poder de Dios, no en las propias fuerzas. No los métodos son los que nos garantizan la victoria. Es el poder del Espíritu Santo que nos da la victoria. Es el Espíritu de Dios, es el gran poder imprescindible en nosotros para vivir la vida cristiana. La guía del Espíritu de Dios es tan eficaz en los cristianos que en los comienzos del cristianismo, cuando era más duro y más difícil, se extendió la buena noticia de Jesucristo con tanta rapidez que algunos inconversos se desesperaron exclamando: estos cristianos están conquistando el mundo entero. Y no tenían aviones, no tenían trenes, no tenían coches, no tenían ni bicicletas, solamente podían andar, o a burro, o a caballo, como mucho. Estos cristianos trastornan el mundo entero, se quejaron, porque fueron y avanzaron en el poder del Espíritu Santo. Aunque se levantaron persecuciones contra los cristianos, estos no se defendían con armas para destruir a las personas, sino fueron cristianos firmes, éticamente intachables, mujeres y hombres de oración. Cada cristiano y cada creyente era un soldado revestido de Jesucristo, lleno del gran poder del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu, obedientes, vestidos de toda la armadura de Dios. Es decir, en su avance, en su conquista en valores, en convencer a los corazones para volver a amar a Dios con todas las fuerzas y al prójimo como a sí mismo, ellos permanecieron firmes en esta lucha. Pero en ningún momento esto indica que se quedaron solo en su defensa. Además, hay un dicho popular: no hay nada mejor que un buen ataque. Cuando comimos el lunes pasado en el hotel de la Asamblea de las Iglesias de Castilla y León, pagamos no solo el dinero de la factura. Con esto nos vestimos con la coraza de justicia, para decirlo de alguna forma, sino regalamos una propina. Pero además entregamos un folleto que se titula La historia, no me acuerdo, del amor de Dios o algo así. La mejor historia jamás contado, algo así, ¿no? De cómo encontrar paz en Cristo. A la camarera le deseábamos que pudiera experimentar la misma historia del amor de Dios que como se describía en el folleto, y como la historia de amor de Dios que nosotros habíamos experimentado. Porque todos somos soldados. ¿Cuándo? Siempre. Pero fijaos cuán fácil es estar en una convención que el único tema es cómo evangelizar, y luego observa quiénes evangelizan durante la comida, con gente rodeada que no conoce nada de Cristo. ¿Me explico? Pero somos soldados. Estamos llamados a la fila, estamos llamados a luchar, a estar preparados siempre, tener esa disposición, y no podemos desaprovechar ninguna oportunidad, queridos. Somos soldados que corren, que están donde hay que reconquistar terreno, que aún no está ocupado por el reino de Dios. Todas las naciones han de ser reconciliadas con Dios, y encontrar paz con Dios, ahora y paz eterna. Aquí os voy a dejar ahora pensar con esta introducción y con estas 3 armaduras. Así que vamos a ver el final. Tu guerra es inevitable. Espero que ahora todo el mundo lo tenga más que claro y lo tenga grabado en los huesos, en la mente, y no se olvide el resto de la vida que es una guerra espiritual que no podemos evitar en ningún segundo, en ningún lugar. Vayamos de vacaciones, vayamos a otro continente, estemos trabajando, estemos dormidos, estemos comiendo, estemos con nuestros hijos, nuestra familia, con nuestros enemigos o con nuestros mejores amigos.
La guerra espiritual está presente porque el diablo no conoce puertas. No le puedes cerrar la puerta y decir y tú te vas a quedar fuera. No te respeta. Respeta a Jesucristo, eso sí. Y tú puedes clamar, tú puedes revestirte también, puedes prepararte que cuando te ataca estás ceñido de la verdad, que no te encuentre mintiendo, engañando, fingiendo. Solamente un apunte. Hay guerra, ahora, como sabéis, en Ucrania y Rusia, pero hay muchas guerras. Hay guerras, además, que siempre están los países intentando meter la cuña. ¿Y sabes cómo lo hacen? ¿Cómo ganan a gente fieles a su patria para ser traidores? Les hacen mentir. Mentira gorda, evidentemente. Luego les amenazan que como no colaboran, van a descubrir la mentira. Una sola mentira. Les tienen para el resto de la vida, hasta que se mueren, o sean presos, o sean asesinados o eliminados, o siguen siendo traidores. Es increíble. Así de fácil. Se gana a una persona para pasar del bando de uno al otro. Espiritualmente también. Como se nos ocurre vivir una mentira, una apariencia, empezar a ser injustos, robar, engañar de alguna forma, el diablo nos va a empezar a manipular y esto va a ser en perjuicio nuestro y de todos los demás que nos rodean. El diablo es muy listo. A la primera mentira, mejor que la reconozcas y te deshagas de la mentira para esto de la vida. Y digas al diablo, ahora voy a confesar lo que he mentido, mi mentira. Ya que me estás amenazando, lo voy a confesar. Se me ocurrió pensar que lo podía esconder. No, lo voy a sacar a la luz. La injusticia lo voy a sacar a la luz. Tú conmigo no vas a poder contar para nada. Yo estoy firme en el Señor. Me voy a ceñir otra vez de la verdad. Me voy a poner la coraza de justicia. Y además he sido negligente en la evangelización. Pues te has equivocado. Voy a empezar a ayunar. Voy a leer libros. Voy a apuntarme al seminario. Voy a ir a YouTube. Voy a aprender. Voy a ponerme al lado de uno que es más evangelista. Voy a volver a encender el fuego en mí para conquistar los terrenos que todavía el diablo tiene ocupadas. Y son muchos terrenos. Muchos. Hay mucho que reconquistar para Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero ten la disposición de luchar y estar firme por Dios y nadie te vencerá. Aplica y obedece la verdad, la Biblia cada día. Aplica y obedece la justicia de Dios, pero vive también constantemente lleno del Espíritu de Dios. Y te repito las grandes promesas aquí. Podemos hacer frente a las artimañas del diablo, todas y cada una. No tenemos que ser víctimas de ninguna. Podemos resistir hasta el fin con firmeza. Nunca nos tenemos que rendir. Puede ser que perdamos alguna batalla, pero no por eso tenemos que perder la guerra. Podemos confesar nuestros pecados, podemos volver a levantarnos, podemos pedir ayuda a un hermano, podemos ser restaurados. Queridos, podemos apagar todas las flechas encendidas del maligno. Y Dios nos da las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio y proclamarlo valorosamente como debemos hacerlo. El Espíritu Santo nos puede dar palabras adecuadas y ver fruto en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Voy a pedir que hables con Dios, que le digas, Señor, yo quiero ser un soldado dispuesto, siempre, valiente, hasta el final. Estoy dispuesto a perder mi vida antes de fallarte, porque tú has dado tu vida por mí y no me has fallado. Yo quiero estar ahí donde tú me mandes y quiero luchar ahí con el poder del Espíritu Santo.
y quiero experimentar lo que el poder del Espíritu Santo es capaz de hacer en mí, en mi debilidad, para que tú recibes la gloria. Sí, Padre Celestial, aquí estamos. Pedimos en el nombre de Jesús que nos muestres para qué nos has dado el Espíritu Santo. Cómo podemos, en el poder, este gran poder del Espíritu de Dios que ha resucitado a Jesucristo, ser guiados, ser fortalecidos, ser capacitados para vivir constantemente en verdad, andar en la verdad de Dios, en la verdad práctica también en nuestras vidas, en la justicia, en la disposición de dar nuestra vida por proclamar el Evangelio de una manera eficaz. Y no cansarnos hasta ver personas conquistadas y bautizadas, integradas en la iglesia, obedeciendo todo lo que tú has enseñado, hechos otros fieles en la fila, dispuestos, victoriosos. Padre, nosotros queremos ser victoriosos, ir de victoria en victoria, triunfo en triunfo. Y perdónanos, Señor, donde hemos desmayado, donde nos hemos despistado, donde hemos ignorado tu llamado y la importancia de luchar en tu poder, para tu honra y para tu gloria. Queremos un día estar en tu presencia y reconocer que hemos hecho bien en dar nuestra vida por ti. Padre, te pedimos que tú bendigas ahora a cada uno y nos fortalezcas en gran manera. Prepara este fin de semana que sea una gran victoria. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, gracias por vuestra paciencia, por escuchar. Que Dios os bendiga, os ayude